Buenas noches, ¿cómo están? Les habla Israel Suárez, director y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad. En esta noche tengo el agrado de estar nuevamente con Oscar Mario Tomianovic, de igual manera director y cofundador de esta iniciativa. Oscar Mario, muy buenas noches. Buenas noches, querido Israel, un gusto. Igualmente. Bueno, esta noche nosotros habíamos planeado hablar sobre los riesgos de la inflación, debido a que el candidato a la presidencia por Bolivia, el señor Carlos Mesa, en una de sus entrevistas con el periodista Carlos Valverde, dice que lo que se debe hacer en Bolivia, bueno, es un shock de liquidez, ¿no? Un shock de inversión. Él habla de tomar ciertas políticas económicas, hablar sobre la emisión inflacionaria, créditos internacionales no condicionados, supuestamente para beneficiar y así poder ayudar la caída de demanda y oferta que se está dando actualmente por esta crisis del coronavirus. En otras palabras, la mentira, bueno, keynesiana, ¿no? De que la inflación, pero bueno, en este caso está bien camuflado, de que la inflación beneficiaría a la sociedad. En lo particular, nosotros con Oscar Mario no estamos para nada de acuerdo, por eso es que hemos decidido hacer esta reflexión. En lo particular, nosotros creemos que primeramente andar endeudando más al país con los pocos contribuyentes que tiene este país, con el infierno tributario que es Bolivia y con la burocracia grandísima que tiene, y más aún con préstamos internacionales, consideramos que es una total estupidez. Pero para poder hacer entender a todas las personas que nos ven, que nos apoyan, que tal vez no entiendan mucho de qué trate o qué conlleva el tema de la inflación o políticas monetarias, que hemos decidido hacer esta reflexión de una manera bastante detallada, pero a su vez también simple y precisa, para que pueda estar a entendimiento de todas las personas que tal vez no entienden o no sepan mucho sobre economía. Entonces, bueno, antes de adentrarnos, tenemos que aclarar primero, como decía Menger, Karl Menger, que el dinero es solo un medio de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que el valor de o sea, el valor del dinero depende y está sustentado en el valor que los bienes tengan. O sea, su valor depende y está sustentado en tanto cuántos bienes y servicios haya en una sociedad. Entonces, como les explico, el valor del dinero solo está en bienes, porque si no es solo simple papel. Un ejemplo, el caso venezolano. Menger explica en uno de sus libros sobre el origen del dinero, que bueno, el dinero surge para facilitarle a las personas ese mecanismo de intercambio, porque imaginemos que, bueno, antes todo se movía conforme al trueque. Imaginemos que Oscar Mario, hemos puesto este ejemplo en reflexiones anteriores, él cría caballos, ¿no? Y yo, bueno, gallinas, y mis gallinas, en consecuencia, ponen huevos. Entonces, yo quiero comprarme 2 caballos para poder transportar en mi carretón, imaginemos a un pueblo, los huevos de mis gallinas. Entonces, bueno, yo le digo a Oscar Mario que quisiera 2 caballos, y Oscar Mario me dice que él quiere huevos y quiere gallinas. Entonces, hacemos ese intercambio, hacemos ese trueque. Yo le doy tantas gallinas, que es lo que consideramos que valen, por sus 2 caballos. Pero ahora imaginemos que yo quiero los caballos para transportar mis huevos y todo, pero Oscar Mario no quiere gallinas, y no, tampoco quiere huevos, quiere zapatos, quiere tanto número de zapatos. Yo no produzco zapatos, yo no hago zapatos, entonces ahí hay un problema. Y de ahí surge el dinero. Surge el dinero como un medio de intercambio, un medio para facilitar los intercambios de bienes que las personas desean adquirir o que también desean vender, dar, etc. Entonces, con esa definición de dinero es que vamos a ir poco a poco explayando y explicando por qué esta emisión de dinero que el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, pretende hacer supuestamente sin inflación, es totalmente absurdo y totalmente ridículo. Miren, para entender primero qué es la inflación, tenemos que entender que la inflación siempre es un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver, en términos coloquiales, con palabras simples, que siempre tiene que ver con oferta y demanda de dinero. El boliviano, o sea, la moneda boliviana, es solo un bien más en la economía, es solo un bien, como les acabo de explicar anteriormente. O sea, bueno, si se aumenta la oferta de la moneda boliviana, o sea, si se emite más, cae obviamente el valor de la moneda.
Por consecuencia, subiría todo de precio, todo. Bueno, ahora si sobra oferta, va a haber inflación, si sobra demanda, va a haber inflación. Por lo tanto, la inflación siempre va a ser un fenómeno monetario. Tenemos que tener eso claro. La inflación es y siempre será un fenómeno monetario. Entonces, tenemos que entender que el dinero que se va a emitir, que es lo que se encuentra en los planes del candidato Carlos Mesa, porque él pretende emitir dinero, o sea, crear más plata, o sea, más moneda boliviana, si es que está sustentado, si está sustentado en ahorro, ahí sí sería una emisión sin inflación, la que él supuestamente habla que pretende. Pero en el particular caso que el candidato Carlos Mesa habla, el sustento de esa emisión no está sustentado en ahorro. Es solo simple emisión porque él dice que se necesita inyectar dinero en la economía. Eso parte de la lógica keynesiana de qué es lo que el consumo es lo que estimula la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno manipula este tipo de políticas económicas, porque no es que en Bolivia también haya un exceso de ahorro, ¿no? Y bueno, un exceso de demanda internacional del boliviano, o sea, que todos los países y las personas quieran el boliviano como la gente desea el dólar, eso no pasa, para poder emitir dinero. Entonces, en estos particulares casos no hay. Entonces, tenemos que entender, voy a hacer esta breve introducción que ya Oscar Mario va a explicar más ampliamente, que los economistas austríacos, especialmente a partir de von Bauer, enfatizaron bastante que la producción, o sea, la producción de bienes requiere de tiempo y que todo proceso productivo que se da siempre involucra necesariamente un periodo de producción desde el momento que se inicia ese proceso productivo hasta el momento en el que el producto ha terminado. Y bueno, está listo para su venta y en última instancia el consumo, que supuestamente es lo que se quiere propulsar. Entonces, los austriacos explicaron que para poder llevar a cabo un proceso de producción que consume tiempo, se requieren ahorros, porque los ahorros son los medios necesarios para liberar los recursos del consumo inmediato, de la manera en que estos, estén disponibles, obviamente, para la inversión y la formación y el mantenimiento del capital. Y así, para ofrecer bienes y para ofrecer recursos que mantengan empleados a aquellos que trabajan en los procesos de producción que se encuentran en desarrollo. Entonces, los ahorros, que en este caso, en el particular caso boliviano, no es por el cual se tiene que emitir dinero y por lo que Carlos Mesa quiere emitir, los ahorros surgen de estas preferencias intertemporales de los participantes del mercado, como Oscar Mario expresó y explicó en una de las reflexiones anteriores sobre la importancia del ahorro. Entonces surgen de las preferencias intertemporales de los participantes del mercado, quienes están dispuestos a renunciar, como me acuerdo que explicó Oscar Mario, al uso presente del consumo de bienes y recursos para transferirlos, para poder transferirlos a aquellos que desean utilizar dichos bienes y recursos en procesos de la producción. Entonces, las interacciones que tienen los oferentes y demandantes por estos recursos generan tasas de interés de mercado que balancean los ahorros y la inversión. Entonces, al mismo tiempo, estos ahorros disponibles que resulten del intercambio que se da en el mercado intertemporal ponen límites a los periodos de producción que pueden ser llevados a cabo y sostenidos con éxito, dada la cantidad de fondos ahorrados disponibles para sostenerlos en el largo plazo. Entonces, ahorrar al emitir dinero no sustentado en ahorro, y menos aún en demanda, que en este caso tampoco tenemos demanda del boliviano, porque nadie quiere la moneda boliviana, sinceramente, lo que en consecuencia traerá es una subida de precios gigantesca. Porque en otras palabras tendríamos exceso de oferta. En pocas palabras, nos sobraría papel. Nos sobraría papel. Pero bueno, ese ya es tema que yo no me voy a encargar de explicar. Así que, Oscar Mario, te pido por favor que puedas explicarnos de manera más amplia y profunda después de esta introducción los riesgos de la inflación, también, y la importancia del ahorro. Claro que sí, querido Israel, gracias por la introducción. Y algo que no debería llamarnos la atención es esta nueva iniciativa por parte de funcionarios del Estado de querer controlarlo todo, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a ver una fracción de la obra intelectual de uno de mis autores favoritos, en este caso von Hayek, y hago hincapié en esto, de que no debería
sorprendernos, en cierto sentido, la acción gubernamental de querer intervenir en la economía. Hay un libro de Eamon Butler que se llama 4000 años de control de precios y salario. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde la época de los sumerios nosotros podemos ver este intento de control de precios, control de la oferta monetaria. De hecho, el subtítulo de esa obra que te acabo de mencionar es ¿Cómo no combatir la inflación? Y me parece que es algo que hay que resaltar, que cada vez que el Estado ha intentado meter la mano en la economía, ha terminado con resultados desastrosos. Volviendo un poco al tema de von Hayek, bueno, una brevísima introducción, nace en 1899, fallece el año 1992, evidentemente una vida bastante prolífica, bastante productiva desde el ámbito intelectual, no solamente se limitó a escribir acerca de economía, sino que también se dedicó a abarcar áreas como la psicología, la filosofía, también el derecho, ¿cierto? Entonces, él fue educado en parte en la Universidad de Viena, en la Universidad de Nueva York, fue presidente y fundador de la Mont Pelerin Society el año 1947, una sociedad que está orientada a profundizar y a expandir estas ideas de libertad luego de una época bastante turbia como lo fue la Segunda Guerra Mundial, en la cual se podía ver la amenaza de los totalitarismos y cómo la libertad se iba cortando poco a poco. Bueno, él termina enseñando en las universidades más notables que nosotros podemos nombrar son la Universidad de Chicago y la London School of Economics, esta universidad fundada por Sidney y Beatrice Webb, que fueron los socialistas fabianos, ¿no es cierto? Un dato curioso es que Hayek en su época más joven, en su época más inocente, fue un socialista fabiano. No fue hasta que la figura de Ludwig von Mises termina por convertirlo en liberal mediante una terapia de shock en su seminario en Viena. Bueno, vamos a ver un poco acerca de la vida, de la obra de Hayek. Ok. Vamos a tomar un poco acerca de la obra de von Hayek en sentido inverso. Es decir, vamos a comenzar con las obras más antiguas para ver más o menos cuál era el pensamiento ya maduro de Hayek y ir viendo cómo ha ido evolucionando, pasando de las obras más nuevas hacia las más prontas en cuanto a su producción, ¿no es cierto?, las más tempranas. Bueno, comenzamos con esta época bastante madura de Hayek, con la que nos dice, la historia de la humanidad es la historia de la inflación. Una frase bastante fatalista, bastante tajante. Él nos dice, nadie ha escrito todavía una historia completa de este proceso. Sería un relato monótono y deprimente. Pero no creo exagerar si afirmo que la historia casi se reduce a la historia de las inflaciones, y normalmente de que las autoridades generen para su propio provecho, aunque el descubrimiento del oro y la plata del siglo XVI tuviera un efecto similar. Bueno, con esto yo creo que se confirma lo que ya te había mencionado al comienzo, de que cada vez que el Estado ha intentado meter la mano en la economía, ha terminado con efectos que incluso ellos considerarían contraproducentes. Es decir, la historia de la humanidad se reduce precisamente a la historia de la inflación. Bueno, ¿cuál es el problema que nosotros podemos encontrar cuando personalidades como Carlos Mesa nos hablan acerca de una emisión sin inflación? Bueno, el principal problema, y aquí esta cita de Hayek en La desnacionalización del dinero, una obra bastante importante dentro de su carrera intelectual y que recomiendo enfáticamente, es que él resalta la idea de que el dinero no es un bien homogéneo, en la medida en que no se distribuye de manera homogénea dentro de la economía. Supongamos que el Estado va a disponer de 4.000 millones de bolivianos para invertir en la economía con la excusa de reactivar la economía, como si la economía fuera algo mecánico, como si fuera un motor que necesita una chispa para que empiece a hacer combustión, etcétera, 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 y el Estado fuera este mecánico, ¿no? Bueno, el primer obstáculo con el que nos vamos a encontrar es, bueno, ¿dónde invertimos estos 4 millones? Podemos suponer que van a invertir el primer millón en el sector de construcción, el segundo millón lo pueden invertir en el sector de textiles, el tercer millón en el aparato de turismo, el cuarto millón, bueno, se lo invertirá en el sector de alimentos. Y esto suponiendo que nosotros tenemos un gobierno gobernado por ángeles. De hecho, Hayek también es el que propone la idea de que
los peores siempre terminan en la cima. Entonces, incluso en ese caso de que suponiendo que nosotros tuviéramos ángeles por gobernantes, veríamos que los efectos que produce esta política inflacionista continúa manifestándose. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el dinero no va a afectar a todos los precios a la vez. En el momento en el que nosotros ingresemos ese primer millón, como retomando el ejemplo que ya te había dado en el sector de construcción, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta empresa que se va a encargar de recibir ese primer millón va a utilizar ese dinero para pagar diferentes deudas, para pagar a sus trabajadores, para pagar, comprar insumos, realizar sus gastos. Y fíjate vos que estamos hablando de una cifra considerable. Quizás incluso te puedo decir que el salario real de la persona que trabaja en esta empresa de constructora puede haber incrementado su salario y va a estar con toda la razón del mundo contento de haber incrementado su salario. Entonces va a poder gastar en más cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros nos estamos dando cuenta con este ejemplo? Que el dueño de una carnicería no se ha beneficiado, el dueño de una sastrería no se ha beneficiado, el dueño de un futbolista no se ha beneficiado. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero se va distribuyendo poco a poco, no de manera definitiva e instantánea. Vos bien mencionabas la intertemporalidad de los procesos productivos, toman tiempo, es verdad. Esto es lo que hace que los precios y las variaciones dentro de los precios no tiendan a variar al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, estos cambios siempre van a ser heterogéneos y nunca se van a manifestar de la misma manera en los mismos sectores. Como ya bien te mencionaba en este ejemplo, vamos a poder ver cómo se manifiesta de manera bastante clara en el sector de construcción, pero ya te mencioné, el sector de carnes, de sastres, futbolistas, no se va a ver. Entonces, ese es uno de los primeros errores que nosotros podemos ver dentro del postulado que tendría que decir Carlos Mesa. Evidentemente, si nosotros inyectamos una gran cantidad de dinero en un sector de la economía, vamos a poder ver cómo esos precios se elevan debido a que aumentamos la cantidad de dinero dentro de ese sector. Y otros sectores que no se han beneficiado no tendrán el mismo efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona común, cuando quiera contratar estos servicios, va a encontrar que sale más caro. Entonces, los precios que tiene que pagar se incrementaron, pero los precios a los que vende su producto, su mercancía, no se han elevado. Entonces, no hay esa igualación dentro de la relación de intercambio. Entonces, ya podemos ver uno de los primeros errores dentro de este razonamiento. Bueno, aquí otra vez Hayek nos dice acerca de no prestar atención a las opiniones que surgen en épocas de inflación prolongada, que intentando disculpar a los gobernantes argumentan que la continua subida de precios no es culpa de la política aplicada, sino un aumento inicial de los costos. Retomo lo que vos ya dijiste, la inflación es siempre y en todo lugar, como diría Milton Friedman, un fenómeno monetario. Y este es uno de los problemas que ha generado la harto extendida teoría keynesiana, que sin duda alguna vamos a tener que tocar en otro momento, de la idea de que la inflación es un fenómeno multicausal. Entonces, claro, cuando vos empezás a emitir, no es culpa del Banco Central y no es culpa de los bancos que expanden el crédito, sino que al contrario, viene a ser culpa de algunos empresarios, es culpa de algunos trabajadores. Una explicación un poco incongruente en ciertos aspectos. Pero lo que tiene que quedar sentado en este caso es que la inflación es siempre un fenómeno monetario. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, entendamos de una vez qué es la inflación. Y esto es muy importante que lo sepamos definir bien. La inflación no es más que el aumento o la inyección, el aumento de la cantidad de dinero que se ofrece. La deflación, por otro lado, va a ser la reducción de la cantidad de dinero que se encuentra en una economía. El aumento de precios, la subida de precios no es más que una consecuencia, pero no la causa. O sea, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero hay que atacar la inflación regulando los precios. No, fatal. Eso es solamente atacar a los síntomas y no a las causas. Es como si vos quisieras, no sé, un resfriado, querer curarlo de cualquier otra manera, menos abrigándote en invierno, ¿no es cierto? O sea, estás atacando los síntomas, pero no estás atacando la causa. Y bueno, con eso ya bastante claro, creo que podemos pasar al siguiente punto. Ahora, uno de los puntos en los que más quería poner énfasis, toda inflación es peligrosa, precisamente porque mucha gente, incluso un buen número de economistas, en este caso incluso los políticos, no debería sorprendernos, consideran que una inflación suave como no perjudicial e incluso beneficiosa.
no recuerdo bien quién fue la persona que sostenía que la inflación era buena siempre y cuando fuera del 2-3% y que la emisión de dinero era, era buena porque había que aumentar la masa monetaria un 2-3%, porque así los precios suben y la economía se estimula. Bueno, una serie de falacias económicas. Retomando lo que dice Hayek, aparente y sorprendentemente la gente, incluso algunos economistas, no comprenden todavía el mecanismo autoacelerante de toda inflación generada. El impulso inicial general que produce un aumento de la cantidad de dinero se debe fundamentalmente al hecho de que los precios y por tanto los beneficios son más altos de lo que se esperaba. Y nuevamente retomo el ejemplo. Tomemos en cuenta el caso del sector construcción. Claro, el constructor se ve abrumado porque sus salarios reales aumentan. El dueño de la fábrica de construcción se ve feliz porque, claro, puede expandir sus servicios, puede realizar la adquisición de nuevos capital, de nuevos bienes de capital, en muchos casos bienes fijos, ¿no? Bienes inconvertibles, y, y expanden. Generalmente se puede ver como una especie de auge después de esta inflación, de esta política inflacionaria. Sin embargo, es todo una ilusión. Recordemos que esto surge de una situación que no se da como producto del ahorro previo, ¿no es cierto? Simplemente se inventa dinero, este dinero fiduciario viene a estimular el consumo, pero sin aumentar los bienes de capital. Y esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante, cómo esta distorsión en los precios va a terminar con el problema del consumo de capital y posteriormente en la desencadenación de las crisis y las depresiones que ya hemos venido experimentando en los últimos 2-3 siglos. ¿No es cierto? Toda empresa tiene éxito, incluso algunas que deberían fracasar, pero esto dura solo mientras no se generalice la expectativa de un aumento continuo de los precios. Claro, el aumento de los precios, como ya mencionaba, va a ser paulatino. En primera instancia va a ser el sector de construcción que va a poder ver aumentados salarios y esto aumenta, ¿no es cierto?, el flujo de factores hacia esos sectores, porque los precios se aumentan y los empresarios ven esas señales de aumento de precios como señales de rentabilidad. El empresario se mueve en todo sector donde ve que hay oportunidad de ganancia. Entonces, si ve que los salarios y en conclusión, en fin, la oportunidad de ganancia aumenta en un sector, se va a mover, incluido el factor trabajo. Entonces, claro, ahí vamos a poder ver que empiezan las distorsiones dentro del aparato productivo y de la estructura productiva en general, ¿no es cierto? Entonces, una vez la gente aprende a tenerlo en cuenta, ni siquiera un incremento continuo de los precios al mismo nivel producirá el estímulo original, que claro, una vez las personas descubren que toda esta política inflacionista no es sustentable a largo plazo, porque no ha habido ahorro previo que sustente nuevas inyecciones de capital, nuevas inyecciones de dinero, empieza a darse cuenta la gente de que, especialmente los empresarios, que dichas empresas no son rentables y que toda esa señal que se enviaba en la economía de que eran empresas rentables no era más que una ilusión producto de la distorsión de precios. Y esto es importante, como ya lo acaba de mencionar, Hayek nos dice, de hecho la función de los precios es precisamente comunicar lo más rápidamente posible las señales de cambio que los individuos no pueden conocer, pero con arreglo a los cuales deben ajustar sus planes. Lo que ya mencionaba, el empresario siempre se va a movilizar ahí donde encuentre oportunidades de ganancia. Evidentemente, si nosotros contamos, como ya mencioné, con una inyección de dinero, de masa monetaria en un sector de la economía que se va a distribuir paulatinamente y no de forma homogénea en los demás sectores, vamos a poder ver incrementos en los precios, estas señales que los empresarios utilizan para ver a dónde destinan los recursos, los bienes, que siempre y en todo lugar son escasos. Al verse estos distorsionados, obviamente vamos a tener inversiones que no van a ser oportunas, que van a ser perjudiciales, no van a ser inversiones correctas a largo plazo. Solamente en este auge expansionista va a parecer que es rentable. Y esto tiene relación también con la modificación de la tasa de interés que vamos a ver más adelante. Pero lo importante en este punto es mencionar que los precios juegan un rol fundamental dentro de la estructura de la producción. La estructura de la producción se fundamenta, se basa en los precios. Son herramientas fundamentales de transmisión de información. Hayek hace siempre alusión al concepto de orden extenso.
¿no es cierto?, de conocimiento disperso. Entonces, la ventaja que tiene el empresario, en contraposición con un organismo central de planificación, es que el empresario solamente toma del mercado aquellas señales que necesita verdaderamente. ¿Qué quiere decir esto? No necesita, en este caso el de la construcción, el empresario destinado a la construcción, preocuparse por el precio de la carne, por el precio de los zapatos, por el precio de los libros, por el precio de las televisoras, porque son precios que no le afectan en su visión como empresario. Le importará el precio del cemento, de cuánto se encuentra la tonelada de hierro, pero poco más. Entonces, al ser más reducido el volumen de información que tiene que manejar el empresario, el cálculo económico que él tiene que realizar es mucho más sencillo que intentar calcular todos los precios, todos los procesos productivos de toda una economía. Y aquí vamos con el componente, podemos llamarlo de cierta manera, moral de esta política inflacionista, que es precisamente, y Hayek hace la analogía al robo. Él dice, en realidad es un crimen análogo al robo permitir que algunas personas comprar más de lo que han ganado con una cantidad mayor que la que otra gente se ha abstenido de reclamar. Cuando un monopolio emisor, y especialmente el gobierno, lo cometen, no deja de ser un crimen lucrativo que generalmente se tolera y permanece impune porque no se comprenden sus consecuencias. Pero para un emisor de moneda que tiene que competir con otras sería un acto suicida, ya que destruiría el servicio por el que la gente desea tener esa moneda. Esta última frase de Hayek está más en consonancia con la obra en sí de la desnacionalización del dinero, la cual se ofrece una solución a este problema, que es acabar con el monopolio estatal de la emisión de la moneda y dejar que los bancos privados emitan su moneda. Nuevamente no vamos a profundizar en esta cuestión bastante amplia, ¿cierto? Entonces, quedémonos y concentrémonos en el apartado del robo. ¿Y por qué Hayek dice que es un robo? Bueno, porque el simple hecho de que una persona, fruto de una decisión arbitraria, ¿no es cierto?, arbitraria del gobierno, de recibir una inyección que no está, de dinero que no está justificada en ahorro, es decir, que una persona antes no tuvo que sufrir y que sudar para suspender su consumo presente en favor de un consumo futuro, porque eso es el ahorro, no consumir hoy para consumir mañana, recibe ese dinero y puede gastar en más bienes. Claro, supongamos que el dueño de la constructora, claro, va a recibir una comisión de $500.000, supongamos. De esos $500.000, él puede gastar 200.000 en un yate, 100.000 en un apartamento, 50.000 en zapatos. Bueno, todo esto es fruto de crear dinero de la nada. Es decir, personas van a tener que trabajar en producir esos bienes y destinar recursos a esos bienes para que esta persona pueda consumirlos, a pesar de que el dinero no ha sido obtenido fruto de un ahorro previo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Los precios de esos bienes van a tener a subir al aumentar su demanda, estos fundamentos de la economía, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo ese componente amoral. Muchas personas incluso van a tener que recurrir al ahorro forzoso. Y esto es un tema importante, el ahorro forzoso, que las personas al subir los precios, al caer el poder adquisitivo de la moneda, no pueden adquirir los mismos bienes que antes. Si esta persona que recibe el dinero por parte del Estado se dedica a comprar bastante ropa, podemos ver que el precio va a subir. Entonces, la persona común y corriente a la que todavía no le ha llegado su porcentaje de dinero, no va a poder adquirir los bienes en la misma cantidad, por lo tanto va a tener que recurrir a un ahorro forzoso debido al bajo poder adquisitivo que va a tener su moneda. Ahora, algo importante, y esto ya volviendo y haciendo ese repaso histórico a la obra de Hayek respecto a la inflación. ¿La inflación es algo intrínseco? Surge la pregunta. ¿Es normal que nosotros veamos que los precios suben un 2-3% cada año? De hecho, Hayek creía que sí, y que los ciclos económicos, y aquí lo podemos ver en su obra Monetary Theory and the Trade Cycle de 1933, él consideraba que esto era algo intrínseco del capitalismo, que sí tenía que ver con la política monetaria, con la modificación en la estructura monetaria, pero el problema es que él lo ve desde una óptica en la cual estaba muy extendida y se veía como totalmente normal el que los bancos recurran a estas políticas inflacionistas. Entonces, claro, una economía que cuenta con estas características evidentemente va a tener que pasar por estos procesos, que en ausencia de ellos no se presentaría, porque recordemos que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Si no tenemos un banco central
que se encuentre constantemente emitiendo e imprimiendo nuevas cantidades de dinero, no vamos a ver que los precios se modifiquen, que no sea más que por alteraciones entre la oferta y la demanda, los deseos y preferencias de los consumidores, ¿no es cierto? Podríamos ver que los precios varían porque de repente hay una innovación que hace que no sea necesario producir cierto bien, porque ahora se desea otro bien en mayor cantidad, ¿no es cierto? Entonces, es una pequeña observación que nosotros deberíamos hacer a la hora de ver la obra de Hayek, que posteriormente, en obras más prontas a ese periodo de madurez, logra corregir de manera bastante certera y en un ejercicio de honestidad intelectual. Tanto es así esta idea de que los ciclos económicos, la inflación es algo intrínseco, que él llega a decir que, en cierto sentido, dice, podemos verlo ahí en la parte final, el inevitable curso del crecimiento económico es el precio que nosotros tenemos que pagar en forma de estos ciclos, en forma de esta inflación. Pero de nuevo, ya, como ya mencioné, esto es culpa de que las tendencias inflacionistas, especialmente a comienzos del siglo XX, a mediados de los años 20, mediados de los años 30, eran algo totalmente extendido y visto como algo totalmente regular. Bueno, después podemos ver que incluso llega a decir que no importa si las políticas persiguen el buscar eliminar los ciclos, el buscar eliminar la inflación, no va a tener ningún resultado porque esto es algo intrínseco. Entonces, solamente va a poder paliar sus efectos, pero la causa nunca va a poder ser atacada de raíz. Nunca vamos a poder atacar el problema de raíz y subsanarlo de forma definitiva. Ya nuevamente resaltamos, esto puede lograrse con una política monetaria estable y que respete precisamente la oferta y la demanda de dinero como un bien que tiene que ser escaso para que las personas lo acepten como un medio de intercambio indirecto y generalmente aceptado. Otra idea bastante importante que vamos a desarrollar brevemente, que forma parte del argumento que nos da Carlos Mesa. Es la idea de que se puede emitir dinero y no va a generar ningún efecto dentro del sistema de precios, dentro de la estructura de producción de bienes y de servicios. Bueno, eso tiene que ver con un concepto que es el dinero neutral. Bueno, ¿cuál es la idea del dinero neutral? Que se puede inyectar cualquier cantidad de dinero y esto no va a afectar los precios, no va a afectar la estructura. En concreto, Hayek nos dice, es una idea que suele defenderse incluso en nuestros días, y él ya está hablando de 1931, a saber que como el tipo de interés de equilibrio, el dinero permanece neutral con respecto a los precios, no hay en tales circunstancias razón alguna para un cambio en el nivel de precio. El nivel de precios nuevamente es una idea de que los precios se mueven todos de manera homogénea y al mismo nivel, cosa que ya hemos visto que no. Si se inyecta primero la cantidad de dinero, una cantidad de dinero ingente en el sector de construcción, los precios van a subir primero en el sector de construcción, luego en el sector de ropa, de textiles, luego en el sector de agricultura, pero nunca van a subir al mismo nivel y en la misma proporción. ¿No es cierto? Bueno, y Hayek hace otras apreciaciones dentro de esta cita. Lo importante, el dinero no es neutral, el dinero siempre ejerce algún efecto dentro de los precios. Si nosotros aumentamos la cantidad de dinero, vamos a poder ver que esta ejerce un efecto precisamente en los precios. Los cambios en el volumen de la circulación, nos dice Hayek, que supuestamente están justificados por los cambios en el volumen de la producción, tendrán efectos tan perturbadores como las alteraciones en la circulación que ocasionan las modificaciones en el nivel general de precio. Nuevamente, no podemos esperar que el dinero sea natural, no podemos esperar una inflación, perdón, una inyección, una emisión sin generar inflación, porque no estamos generando esta emisión con base a ahorro previo, sino que la estamos generando con medios fiduciarios. Y así llegamos a una conclusión, y es bastante simple, de hecho, como pudimos apreciar. Toda política inflacionista o deflacionista, esto es muy importante porque como hay detractores del inflacionismo, existen personas que hacen apología de la deflación, esta tendencia de retirar la cantidad de dinero de la economía. Sin embargo, esta práctica igual es perniciosa. Al retirarse grandes cantidades de dinero, se hace que estas, obviamente, al ser más escaso, aumente su valor. Y lo interesante es que aquí, sin la inflación, veíamos que la actividad comercial se estimulaba de sobremanera
hasta el punto que los precios se habían alterado, conduciendo hacia que los empresarios realicen malas inversiones al verse modificada y alterada totalmente la estructura de los precios. Con la deflación ocurre lo contrario, en este caso se contrae la actividad comercial, ¿no es cierto? Entonces, tanto políticas inflacionistas como deflacionistas son perniciosas, lo dice Hayek, y en general la escuela austríaca. La expansión crediticia y el dinero barato, es decir, la emisión de medios fiduciarios y que estos circulen de manera análoga al dinero que sí está respaldado, ¿no es cierto?, al dinero mercancía, es el causante de las crisis económicas porque conduce a una mala administración, mala inversión de los recursos que existen. No es tanto que exista una sobreproducción de los bienes, sino una mala inversión de estos bienes de capital que son escasos. Inevitablemente, cuando estaña esta burbuja, tiene que haber un proceso de reajuste de la estructura productiva. Este es el proceso de las crisis. Muchas veces se lo combate y se intenta nuevamente con otras políticas expansionistas e inflacionistas contrarrestarlo, haciendo solamente que el periodo de crisis sea más doloroso y se prolongue durante mucho más tiempo. El ahorro es la base del progreso económico, ya lo mencionamos, cualquier aumento de la cantidad de dinero que no sea que no sea fruto del ahorro voluntario de las personas, inevitablemente va a conducir a la inflación. Y por último, y creo que esto es lo que nosotros queremos transmitir con mayor énfasis, es que cuando las personas persiguen su propio interés, cuando dejamos que los mercados funcionen, cuando dejamos que la iniciativa privada tenga ese espacio de libertad, todas las cosas van bien. Con eso acabo esta especie de repaso monetario de las ideas de Friedrich Hayek y, y bueno, una pequeña consideración a las ideas vertidas por el candidato presidencial Carlos Mesa. Querido Israel, si querés darnos algunas ideas finales. Claro que sí. Respondiendo a tu pregunta, más bien lo tenía aquí a la mano de los muchos que dicen que la inflación beneficia. Uno de esos fue el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aquí en su libro de Bananas República, la no república. Mira, él reconoce que la inflación es un impuesto, dice no, pero dice que principalmente es un impuesto a quienes supuestamente tienen activos líquidos y financieros en beneficio de la gente, porque el gobierno puede abaratar su deuda a través de la inflación y eso beneficia a la gente. Ridículo, más aún con la gran explicación que nos acabas de transmitir, que yo creo que ha sido muy profunda, muy sólida. Y bueno, como conclusión, en base a lo que hemos dicho, esta propuesta, diré, que propone, valga la redundancia, Carlos Mesa, bueno, de cierta forma tiene sustento porque la mayoría de las personas creen que lo que mantiene, o sea, la marcha de la economía es el consumo. Bueno, y se sostiene que generalmente es el gasto, ¿no? En vez del ahorro individual, y es el consumo y este gasto la condición esencial que tiene una producción, que tiene la producción y la prosperidad. Y como vos habías dicho, como el ahorro permite de cierta forma la fabricación de bienes de capital, evidentemente el ahorro está en el núcleo del crecimiento económico, que aumenta de cierta manera, como siempre hemos hablado de los beneficios de la libertad y todo, el nivel de vida de las personas. Entonces, recordando un poco a Wicksell, creo que era el nombre, en 1800, no recuerdo si 98 o 99, bueno, en su libro de Intereses y Precios, él adaptó la teoría de capital y los procesos de producción del tiempo, ¿no? De von Bauer, pero bueno, él va un poquito más allá y él explica que en los mercados los bienes reales no se intercambian directamente entre sí, digamos, ¿no? En realidad, que es el dinero, como acaba de explicar, el que hace de intermediario en todas las transacciones, tal y como lo expliqué con lo de Menger y como lo habías explicado vos en una de las reflexiones anteriores, y incluyendo la transferencia de ahorros a potenciales prestatarios e inversores. Los individuos que ahorran, dice, en formas de ingresos monetarios no gastados en consumo, dejan entonces parte de sus ahorros monetarios como depósitos en bancos, los cuales hacen intermediarios financieros en las transacciones intertemporales del mercado. Entonces, cuando una persona atesora el dinero, bueno, y no ahorra dinero, sino más bien ejercita su demanda de dinero, ejercitar esta demanda de dinero
no puede ser algo malo como se ha hecho creer en el pensamiento popular, que el ahorro, sinceramente, es el perjuicio de una sociedad, más aún si podemos ver en el caso boliviano, bueno, y a nivel internacional supongo que también, pero hablando en nuestro particular caso en nuestro país, ¿quiénes son las personas que, aparte de estar sustentando actualmente a empresas que se dedican a la fabricación de cualquier tipo de bien o de servicio y a su vez beneficiándose él mismo y a su familia, son las personas que tuvieron ahorro? Las personas que contaban con ahorro son las personas que hoy en día pueden gozar de cierta tranquilidad ante esta escasez tal vez de sueldos, de trabajo, de todo. Y a su vez con ese ahorro pagan y están sustentando a las pocas empresas que están intentando producir. Entonces, contrariamente a este pensamiento popular del gasto, el ahorro no debilita el gasto, sinceramente. Conforme a lo que expliqué y a lo que vos explicaste tan profundamente, nos damos cuenta que el ahorro refuerza, no perjudica, sino refuerza. Entonces, a través de este análisis, es que a ambos, con Oscar Mario, hemos llegado también a la conclusión de que las causas de los ciclos económicos en las sociedades modernas no se debe, no se deben buscar, digamos, alguna falla intrínseca en la economía de mercado, sino la causa principal de esto se encuentra en la manipulación que hacen del dinero, o sea, la manipulación que los gobiernos tienden a hacer de todas estas políticas económicas. Y como Oscar Mario mencionó, eh, el tema de poder controlar las políticas económicas data desde hace milenios. Entonces, como hemos podido apreciar y la evidencia respalda esto, eh, emitir dinero que no está sustentado en bienes y servicios va a generar inflación y por ende, bueno, subida de precios y un detrimento y un perjuicio en el nivel de vida de las personas. Y como decía Einstein, ¿no? Si quieres diferentes resultados, bueno, no hagas siempre lo mismo. Entonces, es un consejo que también nosotros damos que, pucha, no hay que intentar este tipo de cosas que ya se intentó antes y se demostró que fracasaron. Y bueno, en términos coloquiales, para las personas que creen que el consumo estimula, pues agarren su tarjeta de crédito y revientenla entera a ver si es que así van a poder salir adelante. Entonces, querido Oscar Mario, agradecerte muchísimo por tu intervención. Fue una explicación muy buena, muy gratificante y nutritiva para todos. No, muchísimas gracias, querido Israel. Y un comentario final. Vos ya habías mencionado, bueno, esta idea de querer controlarlo todo por parte de las entes, los entes estatales, esta idea de que se puede controlar todas las variables que terminan de fijar la tasa de interés, no es más y puede resumirse en la pequeña frase que al fin y al cabo dio el título a la última hora de Friedrich Hayek. Ya todos que estábamos hablando de Hayek, la última obra de Hayek que él publica en el año 1988, La fatal arrogancia. Y creo que esa es precisamente la condición que puede definir estas políticas. La fatal arrogancia de creer que se puede contar con todo el conocimiento que se encuentra disperso en miles de millones de personas alrededor del mundo. Querido Israel, muchísimas gracias nuevamente. A vos, querido Oscar Mario. Bueno, y agradecer a todas las personas que nos siguen, que nos apoyan y nos dan esos ánimos de poder seguir adelante. Esperamos que, bueno, que esta reflexión en respuesta a la propuesta del candidato Carlos Mesa haya sido entendida y que a su vez haga reflexionar a las personas sobre la importancia del ahorro, sobre lo absurdo que es, bueno, si se analiza el poder emitir dinero, o sea, emitir papel en pocas palabras que no está sustentado ni en bienes ni servicios, ¿no? Porque, bueno, el propósito en sí también del boletín, como lo hemos dicho con Oscar Mario muchas veces, poder transmitir las ideas de la libertad que fueron las ideas que llevaron al mundo más adelante. Entonces, decirle a todos que no se olviden de seguirnos, bueno, en Facebook como Boletín Libertad, Instagram como Boletín-Libertad, en nuestro canal de YouTube como en el canal del Boletín Libertad
y bueno, Twitter como Liberando Bo. Muchísimas gracias, Oscar Mario, y bueno, muchísimas gracias a todos.